de eso, sorprende extraordinariamente un capítulo de la Biblia, que es Primera de Corintios 7, donde San Pablo hace unas declaraciones absolutamente explosivas sobre la soltería. Para el bien de todos, pues creo que es necesario leer esas declaraciones. Capítulo 7, verso 1. Es mejor no tener relaciones sexuales. Se refiere Pablo a no casarse, porque una de las traducciones es mejor no tener mujer o no estar en una vinculación matrimonial. Verso 7. Preferiría que todos fueran como yo, es decir, solteros. Verso 8. Los solteros y las viudas les digo que sería mejor que se quedaran como yo. Pablo se atreve a decir, es mejor. Después en el verso número 27, ¿estás casado? No te preocupes en divorciarte. ¿Estás soltero? No busques esposa. Pero si te casas, pues no pecas. Y si una joven se casa, tampoco comete pecado. Sin embargo, los que se casan tendrán que pasar por muchos aprietos y yo quiero evitárselos. Después del verso 32 al 35 dice que el soltero busca agradar al Señor, mientras que el casado está como en el aprieto de tener que agradar a su esposo o a su esposa. Y en el verso 40 termina diciendo esto: en mi opinión, se refiere a la señorita que está buscando casarse, ella será más feliz si no se casa. Y como para que nosotros salgamos del susto, él dice, y yo creo que yo también tengo el Espíritu de Dios. Bueno, uno lee estos textos y sí, yo sé, ustedes van a decir, bueno, pero Pablo, ¿qué piensa del matrimonio? Y sí, si ustedes miran el verso 7, él va a decir que es un don, y si miran el verso 17, va a decir que es un llamado, y que tanto el matrimonio como el celibato o la soltería son dones o llamados del Señor, igualmente legítimos, igualmente importantes, igualmente válidos. Pero usted lee a San Pablo y usted sí queda como con la sospecha de que Pablo realmente quisiera que pensemos en la soltería como algo mejor. De hecho, en el verso número 2 dice que solo porque hay mucha inmoralidad es mejor casarse. Y en el verso 9 tiene ese famoso texto que yo sé que a ustedes les gusta mucho citar, que si no logra contenerse, es preferible casarse que estarse quemando de pasión. Pero este es el punto y la lección número 1. ¿Por qué Pablo se atreve a decir que la soltería es mejor? Esto es muy importante. La soltería para Pablo es mejor, es porque Pablo quiere enseñarnos en primer lugar a estar solteros. No sé, para su información, todos nacemos solteros. Y quizás la lección es esta: no busques estar acompañado si no eres capaz de ser feliz soltero. Si el matrimonio no es ni un remedio ni una evasión de la soledad. El que no sabe estar solo no va a saber estar acompañado. Y como que Pablo quiere insistir muchísimo en eso. Esa es la primera gran lección. La segunda gran lección es todavía más explosiva que la primera. Porque si la primera explosiva versión de Pablo es la soltería realmente debería ser la primera opción que consideres. Es decir, la pregunta no es, ¿y yo a quién busco para casarme? Sino que la pregunta debería ser, ¿y por qué yo no debo quedarme célibe? ¿Qué te hace pensar que Dios no te está llamando a quedarte célibe para poder servir al Señor, disfrutando la vida? Y te empiezas a darte cuenta que es que estás muy envenenado por una sociedad a la que San Pablo confronta con esta segunda lección. La segunda lección tiene que ver con los versos 29 al 31. La verdad son textos que son muy importantes para mí. Es primera vez que en público yo hablo de estos textos, pero son textos que he leído por décadas y que son muy importantes para mí. Los versos 29 al verso 31 de este mismo capítulo. Notarán que si era explosivo que Pablo dijera, es mejor la soltería, va a ser mucho más explosivo que nos dé Pablo aquí la impresión de que está desvalorizando el matrimonio. Como que ustedes tienen el matrimonio por allá en un altar, bájenmelo de ese altar, hágame el favor. Escuchen lo que él dice. Lo que quiero decir, hermanos, es que nos queda poco tiempo. Esa nota escatológica es muy importante. De aquí en adelante, los que tienen esposa deben vivir como si no la tuvieran. Y noten la repetición del como si no, como si no. Porque une 5 aspectos de la vida donde Pablo dice, aprende a vivir como si no. Verso 30.
Los que lloran como si no lloraran. Los que se alegran como si no se alegraran. Los que compran como si no poseyeran. Los que disfrutan de las cosas de este mundo como si no disfrutaran de ellas. ¿Por qué? Porque este mundo pasa en su forma actual y está por desaparecer. Como que Pablo, uno esperaría que ensalzara el matrimonio, tan importante que es el matrimonio, y le estar bajando valor para decir, ¿saben qué? Eso es un asunto temporal. Y pone nuestro texto en dos extremos, se llama en estudios bíblicos, en exégesis, se llama inclusión. Porque el tiempo es corto, porque todo esto va a pasar. Es decir, te está diciendo, es que tú fuiste creado para la eternidad. Y el matrimonio es solo una parte de tu vida. Así como el llorar, así como el comprar, así como el disfrutar, aprende a vivir como si no. Nos está ayudando en una cosa muy importante, y es a tener cierta sospecha de nosotros mismos. Si tú compras algo y estás pensando en eso todo el día, pensando en eso todo el día, como que te está enseñando a tener un diálogo interior donde sospeches de ti mismo y digas, a ver, ¿esto por qué está siendo tan importante para mí? Si esto se puede acabar, esa persona se puede morir, esa persona se puede ir, esa persona puede traicionar. ¿Por qué está haciendo esto tan importante para mí? Ahora, noten esto. El que aprende la primera lección, le es más fácil aprender la segunda lección. Si la primera lección es, mira, aprende a ser feliz solo. El día que va a considerar el matrimonio, puede aprender que el matrimonio es un asunto temporal, muy importante, se puede glorificar a Dios con él, como con muchas otras actividades de la vida, pero es un asunto temporal. Ahora, ¿qué es lo que Pablo está haciendo aquí? Pablo está exaltando algo que la sociedad está menospreciando, que es la soltería, y está bajándole de valor a algo que la sociedad está idolatrando. Realmente lo que él está haciendo aquí es el proceso de desidolatrizar el afecto de pareja. Y aquí viene la tercera lección. Si aprendes la primera lección de que tú debes considerar la soltería, porque tienes que aprender a vivir solo, porque el que no sabe vivir solo no sabe vivir acompañado. Se te hace más fácil no idolatrizar el matrimonio. Entonces llegas a la tercera lección, y es que estás más preparado para el futuro. Yo no sé si ustedes saben que nuestro futuro terminará estando solos. Esto tiene que ver un poquito con la estadística. Los estadísticos nos dicen que la mitad de los matrimonios se van a divorciar. Vaya descontando, ¿ok? En la mayoría de los casos, uno de los cónyuges muere primero. No siempre mueren los dos en un accidente aéreo o eso. En la mayoría de los casos, uno de los dos le va a tocar terminar solo. En muchos casos, uno de los dos se enferma y no va a poder complacerlo sexualmente, estar con él, a veces ni siquiera escucharlo porque le dio Alzheimer o le dio una enfermedad terminal, como le ocurrió en el caso de mi suegro. Es decir, finalmente nuestro futuro, aún aquí en esta tierra, será solo. El que aprende que debe aprender a vivir solo para poder saber vivir acompañado. El que aprende a no idolatrizar el matrimonio, aprende que finalmente, mis amigos, nosotros vamos a terminar nuestra vida solos. Ahora, solos en un sentido escatológico, porque Pablo está aquí ayudándonos a pensar más allá de las fronteras en las que el mundo nos quiere encerrar. Y es a pensar que nosotros podemos terminar nuestra vida con el Señor y que nosotros fuimos creados para la eternidad. Entonces yo podré estar en un matrimonio aquí 50 o 70 años, pero yo fui creado para la eternidad. Y no sé si ustedes recuerdan que Jesús dijo que en el cielo no se casan ni se dan en casamiento. Es decir, que en el cielo yo voy a ver a mi amada esposa como a cualquiera de mis hermanas en Cristo. Eso nos ayuda a la propuesta de esta pequeña reflexión. ¿Qué tal si dejamos que el Evangelio nos enseña a nosotros a vivir en una soledad creativa, dinámica, en la que aprendemos a dejarnos acompañar por el Señor, para no idolatrizar ninguna relación, en este caso el matrimonio, y para prepararnos mejor para el futuro? Muchas gracias.